Yo creo que la solución es no jugar el partido. Entregarle los puntos, ya que quieren sacarme ventaja, yo te entrego los puntos. Si no voy a correr ningún riesgo. Claro, lo que pasa es que entonces la FIFA responde con sanciones económicas y todo ese cuento, pero hasta que los jugadores no reaccionen, porque el cuerpo es de ellos, la salud es de ellos, los riesgos son de ellos, hasta que no reaccionen, bueno, esto va a seguir siempre así. Si ellos se plantaran y dijeran, no jugamos en esas condiciones, y no jugamos, y que vayan a jugar los dirigentes. Tenemos la oportunidad de hablar en mi canal de YouTube con alguien que fue muy importante para la historia de la selección argentina, en este caso preparador físico, nada más y nada menos que del ciclo de Diego Armando Maradona en la selección, como lo es Fernando Signorini, y obviamente una gran eminencia en la preparación física. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, por suerte. Bueno, antes que nada agradecerte por estos minutos que tenemos para charlar al respecto. Yo te quiero consultar, desde tu perspectiva, ¿cómo ves el hecho que Argentina va a jugar a la altura nuevamente, a la ciudad de La Paz, al Hernando Siles, que has tenido experiencia estando en ese estadio, ¿no? Sí, mira, yo sigo sosteniendo lo mismo que dije hace tantos años en ocasión de ir a jugar por la eliminatoria del Mundial a Sudáfrica, que terminó con ese rotundo 6-1 a favor de los bolivianos, que en esas condiciones no se debería jugar. No digo que no se puede, poder se puede jugar en Antártida y desnudo, aunque sea unos minutos, pero no se debería porque eso viola, en cierto sentido, los principios éticos del deporte que establecen igualdad de condiciones a la hora de competir, ¿no? Sin ninguna duda, aquellos que están habituados a jugar con menor presión parcial de oxígeno en las condiciones del Hernando Siles tienen una ventaja sustancial desde el punto de vista deportivo, pero además de también atentar contra la calidad del espectáculo, porque los jugadores que llegan sin adaptación previa no pueden rendir en el máximo nivel, se pone también a riesgo tal vez uno de los mayores tesoros de la vida humana, que es la salud. Yo digo esto porque en esas condiciones y ante esfuerzos de alta intensidad, porque el juego mismo lo requiere, pueden ocurrir cosas de las que después nos tendríamos que lamentar, como ya ocurrió en el pasado. Yo recuerdo que a poco tiempo después de haber dicho eso, en el estadio de Urcos, en Garcilaso, en Perú, en el Cusco, a 3.300 metros de altura, un chico peruano que era una de las máximas promesas del fútbol de ese país, Jair Clavijo, jugando el partido preliminar entre Sporting Cristal y el local Garcilaso. Ya al final del partido corrió una pelota, cayó de bruces, fue atendido, llamaron a la ambulancia, no tenían desfibrilador y este chico lamentablemente falleció, ¿no? Entonces parece que siempre hay que esperar a que ocurran las cosas para después reaccionar. Yo creo que también es algo para reprocharle, no solamente a las autoridades de la Federación Boliviana de Fútbol, sino también a los miembros de la FIFA, porque no es la única posibilidad que tiene Bolivia de jugar. Tranquilamente se podría hacer en Santa Cruz de la Sierra, a 500 metros de altura. Entonces, por un lado se evitaría ese riesgo y por el otro lado, desde el punto de vista ético, se daría al rival la posibilidad de competir en igualdad de condiciones, porque yo recuerdo que cuando viajamos junto al doctor Villani a elegir el hotel de la concentración de Argentina, nosotros íbamos a pernoctar en Santa Cruz de la Sierra para volar al otro día, para llegar casi sobre el partido y así evitar los inconvenientes, o al menos una gran parte de ellos. El delegado de la federación que estaba presente, ante mi pregunta de que por qué no se jugaba ahí en Santa Cruz de la Sierra, él dijo que la Federación Boliviana se reservaba el derecho de jugar a donde mayor perjuicio o daño le causara al adversario. Ujú. Yo entonces le dije que eso atentaba contra los principios mismos del deporte, que
de acuerdo a lo que él decía, Argentina podía jugar, como dije anteriormente, en la base Vicecomodoro Marambio con 30 grados bajo cero, y ellos no podrían ni siquiera bajar del avión. Pero bueno, el deporte hoy ha quedado en manos de los miembros del gran negocio, y todo lo que tiene que ver, o al menos su esencia, se ha perdido en el camino precisamente a favor de todo lo que él genera, no solamente en cuanto a lo material, con recaudaciones, derechos de televisación y sponsorización, sino también como un gran entretenedor de las masas que ante los problemas reales y gravísimos que tiene la sociedad, sabes que un partido de fútbol hace desviar la vista y es el árbol que tapa el monte de los verdaderos problemas. Eso yo lo tengo detectado hace muchísimo tiempo y también hay otros muchísimo más capaces que yo, como Noam Chomsky, que en uno de sus 10 principios de la manipulación mediática dice exactamente eso, que el sistema busca y siempre encuentra argumentos que sirvan para estupidizar a las masas, para frivolizarlas, para desviar la atención de las cosas que realmente importan, ¿no? Sí, lógicamente, sí. Esa obra de Chomsky es conocida, de hecho la leí, y es bastante similar a lo que usted describe. Hay una cuestión porque cuando Argentina iba a jugar ese partido del 6-1, que termina siendo un resultado fatídico e histórico para ese equipo de Diego Armando Maradona, el mismo Diego días antes había ido a jugar un partido junto al presidente de aquel entonces, Evo Morales, en Bolivia, y había tenido como un ida y vuelta con Blatter, que justamente había querido quitarle la localía a Bolivia de el Hernando Siles. Ustedes tienen que jugar donde nacieron, hermanos. Y eso lo puede prohibir ni Dios. Y menos Blatter. Buenas tardes a todos. ¿Recuerda algún momento de ese entonces? Sí, sí, sí. Yo también recuerdo que en ese momento también declaré que no se podían tomar por válidas las declaraciones de Diego porque Diego de fisiología de altura no sabía nada, que eso en todo caso había sido una declaración motivada por su acercamiento ideológico con Evo, pero que de ninguna manera podía ser tomada como válido. Para eso tienen que hablar los especialistas de altura, como por ejemplo el doctor Néstor Lentini de Argentina, que es una de las máximas autoridades en la materia en Latinoamérica y en el mundo, y él mismo se expresó de la manera, y yo también me tomé de ahí como para decir lo que dije, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué inconvenientes? Porque antes, Fernando, usted mencionaba los inconvenientes que trae jugar en la altura. ¿Y cuál es esa diferencia en la preparación? Algunos hablan de la utilización del Viagra, otros hablan de llegar pocas horas antes para evitar, justamente como usted dijo, esos inconvenientes. Otros hablan de que hay que llegar 7 días antes para estar aclimatado. ¿Cuál es el secreto? Yo creo que la solución es no jugar el partido, entregarle los puntos, ya que quieren sacarme ventaja, yo te entrego los puntos, si no voy a correr ningún riesgo. Claro, lo que pasa es que entonces la FIFA responde con sanciones económicas y todo ese cuento, pero hasta que los jugadores no reaccionen, porque el cuerpo es de ellos, la salud es de ellos, los riesgos son de ellos, hasta que no reaccionen, bueno, esto va a seguir siempre así. Si ellos se plantaran y dijeran, no jugamos en esas condiciones, y no jugamos, y que vayan a jugar los dirigentes, ¿no? Que son los que defienden ese principio. Me parece que es una estupidez no entender, o mejor, lo entienden, pero le faltan el respeto a la esencia misma del deporte, que fue creado, entre otras cosas, con el propósito de mejorar y preservar la salud de quienes compiten, y no la de poner en riesgo, porque tampoco debería existir en el tercer milenio de la era cristiana, en un mundo que se supone que ha avanzado en su proceso civilizatorio, el boxeo, a donde un solo golpe en la cabeza te puede deparar 40 patologías distintas, ¿no? O esto de la UFC en Estados Unidos, vos sabés que en una jaula de alambre, hombres y mujeres se arrancan los ojos, se arrancan los dientes y ponen en riesgo su vida, mientras la jauría del circo romano estalla en gritos. Y bueno, esta locura que nos persigue desde el fondo de los tiempos y que aparentemente todavía, a pesar de los avances tecnológicos, no podemos superar. Entonces, eso me hace recordar a esa serie de frases
de Albert Einstein cuando dice que conoce dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, pero que del universo no está tan seguro. Bueno, esto es una clarísima demostración de que esto sigue siendo así, ¿no? ¿Hasta qué punto, Fernando, se puede? Porque la verdad que me encantaría charlar mucho tiempo más, pero bueno, vamos a adaptarnos a los minutos que habíamos pactado. ¿Hasta qué punto se puede estirar el como sea en este caso, ¿no? Porque hablamos de una selección campeona del mundo, como lo es la Argentina, y hay mucho también del como sea, ¿no? Bueno, pero somos campeones del mundo. ¿Usted siente que hoy por hoy se convive demasiado con eso? Porque el mismo Scaloni también confesó en una conferencia de prensa que justamente hay que dejar de lado un poquito ya esa parte, es histórica, es conmovedora, pero ahora hay que mirar hacia adelante. No, yo diría que una toma de posición tendría que ser una sola vez y definitiva. No solamente no estar de acuerdo, sino no viajar. Tendría que ser eso en definitiva, pero parte de una decisión que tienen que tomar los jugadores, porque tampoco los miembros del cuerpo médico de la AFA, de la Confederación Sudamericana, de la Conmebol, de la CONCACAF ni de la FIFA dicen nada al respecto, porque claro, ellos no tienen que forzarse, los dirigentes menos, porque los ven en cabinas muy cómodas. Entonces, siempre pasa todo por lo que puedan o no decir los jugadores. Diego ya en el 86 había alertado que en esas condiciones no se debería jugar, de máxima, o sea, de menor presión parcial de oxígeno, máxima temperatura, una gran cantidad de smog y jugar a la 1 de la tarde. Bueno, pero el patrón de la estancia en ese momento era Belange, dijo que los jugadores se callen y jueguen. Por eso yo fue que después le dije a Diego, te equivocaste, no tendría que haberte callado y no tendrías que haber jugado y tendrían que haberle parado el Mundial en el medio del Mundial. A ver quién iba a jugar. ¿Quién iba a jugar? ¿A Belange, Blatter o Grondona? Bueno, pero hasta que ellos no se decidan y se den cuenta del brutal poder que tienen y que no lo utilizan, esto va a seguir así. Y cualquiera puede correr el riesgo, más allá del resultado deportivo, te repito que es lo que Claro, menos porque interesa Argentina, porque, Argentina ganó la última vez que fue a jugar ahí a Bolivia, en 2020 ganó 2-1. por eso Muchos digo, podrán agarrarse de eso. pero, pero por eso digo, pero no es el resultado lo que importa. ¿Te das cuenta? Es el hecho de que uno no puede seguir siendo esclavo de las decisiones de tipos que a los que no les importa en absoluto la salud ni los principios del deporte, porque también antes de ese 6-1 había ganado, pero a mí me dijo el mismo Javier Zanetti que a pesar de que habían ganado, dice, profe, no me podía mover, no podía, y a mí mismo me pasó, ¿no? Más o menos yo me mantengo bien, pero cuando llegamos ese día primero al aeropuerto del Alto y después bajamos al estadio, yo que soy más o menos de 60 pulsaciones por minuto, en reposo tenía 110. ¿Te das cuenta? Entonces, jugadores de un poder físico increíble como Mascherano, como Tevez, aún en la entrada en calor, cuando hacían un esfuerzo, después tardaban un tiempo demasiado prolongado en recuperarse. Y eso juega todo a favor del adversario. Quiero decir que en una carrera de bicicleta se supone que los dos tienen que tener las gomas infladas. Bueno, no, el rival parte con las gomas pinchadas y por ahí de cualquier manera puede ganar, ¿no? Pero te repito, así el deporte, o lo que yo entiendo, por él no tiene sentido, ¿no? La última, Fernando. El recuerdo que tiene del 6-1, futbolísticamente hablando, yo por lo menos era bastante más chico, pero sí recuerdo que no había sido un buen partido de Messi, por ejemplo, y que usted en una frase incluso dijo que Botero, ese partido parecía Messi y que Messi Sí, parecía usted. sí, sí, más o menos, porque no podía, pobre. Sí, en cambio de María, porque también aquí hay que considerar que hay algunos que inexplicablemente es como que no les afecta, pero fue el único. Ángel parecía un boliviano con la camiseta argentina, pero recuerdo Incluso lo que después expulsaron. cuando, creo que sí, sí, no recuerdo bien, pero recuerdo que cuando hicimos, digamos, el resumen del partido, los bolivianos tuvieron 16 situaciones de gol. La figura fue Juan Pablo Carrizo,
Y con un poco de mala suerte ese día Argentina perdía por 11 o por 12 goles. Entonces, esa es la mejor demostración de que algo hay que no funciona, más allá que en otros partidos se pueda ganar, ¿no? Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estos minutos y ojalá pronto nos volvamos a reencontrar. Macanudo, mucha suerte. Hasta pronto. Hasta luego.